Hola, esta es mi clase de álgebra moderna dentro del programa de posgrado en Ciencias Matemáticas de la UNAM. Mi nombre es Daniel Labardini Fragoso. Hoy vamos a hablar de grupos cíclicos. Vamos a dar una descripción completa de todos los subgrupos de cualquier grupo cíclico finito. Se dice que un grupo G es cíclico si puede ser generado por un elemento. Es decir, si hay algún elemento, G minúscula, que lo genera. Dos observaciones es pertinente hacer. Una, que un grupo sea cíclico, es decir, que pueda ser generado por un elemento, no significa que cualquier subconjunto generador o cualquier subconjunto generador minimal tenga necesariamente solo un elemento. Por ejemplo, los enteros forman un grupo cíclico infinito. Cíclico, ¿por qué? Porque pues sí, claro que Z puede ser generado, por ejemplo, por el entero 1, o por ejemplo Z puede ser generado por el entero menos 1. Entonces, digamos, aquí vemos dos maneras de verificar que los enteros son un grupo cíclico. Y sin embargo, por ejemplo, cuando consideramos el subconjunto formado, digamos, por el 3 y por el 5, más generalmente por dos primos positivos distintos, y tomamos el subgrupo que este subconjunto genera, pues este es todo Z, ¿no? Simplemente porque 3 y 5 son coprimos, y de manera que el 1 es combinación Z lineal de 3 y 5. Pero este subconjunto generador ya es minimal, ¿no? Es decir, si por ejemplo si le borro el 3, ya no genero todo Z, o si le borro el 5, ya no genero todo Z, ¿no? Es decir, ahí hay un ejemplo de un subconjunto generador minimal que tiene más de un elemento. Entonces, es importante no confundir. El que haya un elemento que genera todo el grupo no significa que cualquier subconjunto generador minimal tenga solo un elemento. Otra observación. Tampoco es cierto que cualquier subconjunto con exactamente un elemento necesariamente genere todo el grupo, ¿no? Acabamos de ver un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Cuando tomo el subgrupo de Z generado por pues este no es todo Z. Ok, entonces, es decir, si va uno tomando los elementos de G de a uno por uno, para algunos se puede cumplir que el subgrupo generado por el elemento es todo G, y para otros puede fallar, ¿no? Esa propiedad. Para otros puede ser que el subgrupo generado sea un subgrupo propio, un subconjunto contenido propiamente en G. ¿Ok? Ejemplos. Bueno, ya vimos que los enteros forman un grupo cíclico. Los enteros módulo n también forman un grupo cíclico. También puede uno decir que los enteros módulo n están generados por la clase de 1 módulo n, o por la clase de menos 1 módulo n. Y dependiendo de n, puede haber otros generadores, además de la clase del 1 y de la clase del menos 1. Ejemplos de grupos que no son cíclicos. Los racionales con la suma, los reales con la suma y los complejos con la suma. Que los reales y los complejos con la suma no son cíclicos, pues eso, por ejemplo, puede verse fácilmente como consecuencia de 5. Que si tiene uno un grupo no numerable, entonces no puede ser cíclico. Y bueno, y entonces obtendría uno que estos no son cíclicos,
y similarmente que los grupos multiplicativos de los reales y los complejos no son cíclicos. Es decir, los reales menos el cero y los complejos menos el cero no son grupos cíclicos. Que los racionales no son cíclicos es sencillo. Pues sí, si fueran un grupo cíclico, por la descripción que ya tenemos del subgrupo del subgrupo generado por un solo elemento dentro de cualquier grupo, si fuera cíclico, pues debería consistir de todos los múltiplos enteros de algún número racional. Pero entonces, es decir, tendría que consistir de todos los múltiplos enteros, repito, de algún número racional fijo. Pero fíjense, con esto no puedo meter en los denominadores primos, ¿no? Es decir, solo los puedo meter en el numerador. Bueno, pues bastaría entonces con tomar un racional en cuyo denominador aparezca un primo que no apareciera en P entre Q, y ya. Y ese racional no podría estar generado por P entre Q. Ok. Otro grupo que no es cíclico es el grupo multiplicativo de los racionales. La razón es similar y se las dejo como ejercicio. Claro que ahora afirmar que este fuera cíclico sería afirmar que todos los racionales no cero son potencias enteras de algún racional fijo. Y bueno, y les dejo que completen el argumento de por qué Q estrella no es cíclico. Otra manera, sabiendo que Q y Q estrella no son cíclicos, otra manera de demostrar que estos no son cíclicos, digamos, independiente de 5, sería este teorema. Es decir, que si comienzo con un grupo cíclico y tomo cualquier subgrupo, el subgrupo es necesariamente cíclico. Es un teorema clásico muy, muy conocido y cuya prueba realmente consiste en el algoritmo de la división. Entonces, supongamos que en efecto que G es cíclico, generado por algún elemento G minúscula. Para garantizar que hay algún entero positivo con la propiedad de que la potencia correspondiente de G pertenece a H, es que voy a usar que H tiene más de un elemento, ¿no? Porque si tiene solo un elemento, ese elemento es el neutro, y por ejemplo podría ser que G fuera los enteros, y entonces fuera imposible meter alguna potencia positiva dentro del subgrupo, ¿no? Bueno, en fin, de cualquier forma, si H tiene solo un elemento, claramente es cíclico, ¿no? De manera que esta suposición, al hacer esta suposición no pierdo generalidad. Ok, y como dije, entonces claro que hay alguna potencia positiva del generador, de este generador, que cae dentro de H. Se los dejo que lo piensen como ejercicio, es un ejercicio muy sencillo, y por lo tanto, pues puedo extraer el mínimo de tales enteros positivos, ¿no? por el principio del buen orden para los enteros positivos. Ok, y lo que voy a demostrar es que G a la M0 genera a H. Ok, entonces para hacer eso tomo cualquier elemento de H y lo expreso como potencia del generador. Claro, o sea, como este elemento está dentro de G, claro que es posible expresar H en términos de este generador, ¿no? Ok, lo expreso.
Y si esta M testigo de que H es potencia de G fuera múltiplo de M0, ya habría yo acabado porque uso las leyes de los exponentes. Ok, entonces lo que voy a hacer entonces es, pues divido este entero entre M0, obtengo mi cociente y mi residuo, ¿no? Mi residuo con esta propiedad, ¿no? Que está entre 0 y M0, estrictamente menor que M0, entonces estoy aplicando el teorema del algoritmo de la división, y veo lo siguiente, por las leyes de los signos, las leyes de los exponentes, G a la R, pues claro que es G a la M menos M0Q. Y con las leyes de los exponentes, esto último lo expreso de esta manera. Y ahora bien, G a la M0 a la menos Q, claro que está en H, porque G a la M0 está en H. Y G a la M, claro que está en H, porque es la H minúscula que me tomé. De manera que G a la R también pertenece a H. G a la R pertenece a H, pero por la manera en la que escogí M0, como el entero positivo más pequeño que mete a G dentro de H, pues G a la R, digamos, R no puede ser entonces positivo, porque sería en ese caso sería más chico que el más chico, ¿no? Entonces no le queda más que a R más que ser 0. Pero ya siendo 0, pues lo que veo es que, digamos, aquí en realidad M es igual a M0Q, y entonces H, que es G a la M, es G a la M0Q, que con leyes de los exponentes es G a la M0 a la Q, que claro que está en el subgrupo generado por G a la M0. Y esto lo que prueba es esta contención, pero esta otra contención es obvia. Es decir, que este está contenido en H, pues es obvio, porque G a la M0 está en H. Y con eso termino la prueba. Fíjense que en el proceso probé algo que de hecho resulta ser bastante útil, que es que si el orden de G es finito, y considero el entero positivo más chico que mete al generador dentro del subgrupo, entonces ese entero positivo más pequeño, M0, divide al orden de G, que ahora sí estoy suponiendo finito. ¿Por qué? Pues porque definitivamente el neutro está en H y como vimos, el neutro es G a el orden de G. Y aplicando este mismo procedimiento, a lo que llego es a que el residuo, digamos aquí, a que este residuo es 0. Entonces, este entero positivo mínimo con la propiedad de meter el generador dentro de H divide al orden de G si G es grupo cíclico finito. ¿Qué más? Pues que si G es cíclico finito, el orden de cualquier subgrupo necesariamente divide al orden del grupo. Pues vamos a probar. De nuevo, tomo el mínimo entero positivo que mete al generador en H. Claro, para eso estoy suponiendo que H tiene más de un elemento, pero de nuevo, si H tiene solo un elemento, pues claramente su orden divide al orden de G, ¿no? Ya vimos que ese entero tiene la propiedad de que la correspondiente potencia de G genera a H. Y sabemos también lo siguiente, pues fíjense, G a la M0 a la orden de G
por leyes de los exponentes puede ser escrito como G a la orden de G a la M0, pero G a la orden de G ya vimos que es el neutro, ¿no? Porque como G es cíclico, el orden de G pues es el orden del elemento, es el orden del generador. Bueno, pero a la M0 es E, y entonces ahora usando que H es cíclico, digamos, ahora usando este generador, a lo que llego es que, fíjense, este elemento elevado a esta potencia me da E. Entonces, su orden necesariamente divide a la potencia que tomé. Pero su orden es el orden del subgrupo que genera, ¿no? Pero pues el subgrupo que genera es H. Entonces, el orden de H divide al orden de G. ¿Ok? Más adelante vamos a ver que de hecho M0 por el orden de H es el orden de G. Ok. Entonces ya sabemos dos cosas. Su grupo de cíclico es cíclico. Y si tengo un grupo cíclico finito, el orden de cualquier subgrupo divide al orden del grupo. ¿Okay? Ahora voy a hacer un estudio un poco más profundo de todos los posibles subgrupos del grupo cíclico finito G. Entonces, si tengo mi grupo cíclico finito G, pues claro que tiene un orden, ¿no? Digamos n, es un entero positivo, que si G no es el grupo con un solo elemento, pues puedo descomponer como producto de primos positivos, ¿no? Y puedo considerar el conjunto de todos los divisores positivos de n. Y yo sé que cada vez que me den un subgrupo, el orden de ese subgrupo es uno de estos divisores. De manera que tengo entonces dos preguntas naturales, ¿no? Una, ¿cuáles divisores de n en efecto ocurren como órdenes de subgrupos de G? Una. Y dos, ¿será posible que haya dos subgrupos distintos de G que tengan el mismo orden? Y la respuesta es, es la mejor respuesta posible. Es decir, para cada divisor de n hay exactamente un subgrupo de G con ese orden. Es decir, todo divisor ocurre como orden de algún subgrupo y es imposible encontrar dos subgrupos distintos con el mismo orden. Esto es lo que afirma nuestro siguiente teorema, ¿no? Es decir, que tomar la cardinalidad de los subgrupos de G es una biyección entre el conjunto de subgrupos de G y el conjunto de todos los divisores del orden de G. ¿No? Es decir, para cada divisor hay exactamente un subgrupo con ese orden. Pues vamos a demostrar. Bueno, ya sabemos, lo que sí sabemos ya por este corolario es que el orden de cualquier subgrupo necesariamente divide al orden de G, de manera que lo que ya sabemos es que esta asignación en efecto establece una función de este conjunto en este conjunto, es decir, que este codominio es correcto. Es decir, que es correcto escribir este conjunto como codominio de mi asignación. Eso es lo que sabemos, es lo que dice este corolario. Ok, bueno, pues tomémosle un generador y para cada divisor
Pues observo lo siguiente, fíjense, tomen para cada divisor, consideren G a la orden de G dividido entre D, ¿no? Este orden de G dividido entre D, pues sí que es un entero, y esto a la D me da E, ¿no? De manera que un candidato natural a ser un subgrupo de G de orden D, pues es precisamente G minúscula a la cociente de orden de G entre D, ¿no? Es decir, el candidato natural a ser un subgrupo de G con orden D, pues es este que están viendo aquí. Por lo que acabo de decir, el orden de este subgrupo es menor o igual que D. De hecho, divide a D. Y les dejo como ejercicio mostrar que de hecho el orden de este grupo es exactamente D. Eso es un ejercicio muy sencillo usando que el orden de G minúscula es el orden de G, el de G mayúscula. Ok. Y eso significa que entonces esta asignación es suprayectiva, ¿no? Es decir, para cada divisor, claro que ya encontré al menos un subgrupo con ese orden, ¿no? Y ahora ya solo me falta ver que solo hay uno, ¿no? Es decir, que si tengo dos subgrupos con el mismo orden, entonces son necesariamente iguales, son necesariamente el mismo subgrupo. Ajá. Ok, pues los tomo así, ¿no? Tomo dos subgrupos con el mismo orden y para cada uno de ellos tomo el mínimo entero que mete al generador dentro del subgrupo correspondiente. Entonces aquí me faltó escribir H1 y aquí H2. Ok. Lo tomo, ¿no? Es decir, es mi entero M0 de antes. Ok. Que por cierto ya sé que divide al orden de G. Bueno. Y observen, consideren esta potencia. Esta potencia, pues claro que es G a la M1 a la orden de H1. Pero eso es E. ¿Por qué? Porque ya vimos que este elemento genera al subgrupo H1, ¿no? Es lo que vimos aquí en el primer teorema, que para este entero esa misma potencia genera H. Ok, entonces eso ya lo sabemos aquí, que esa potencia genera al subgrupo H1, pero al generarlo se tiene necesariamente que cuando elevo ese elemento al orden, al orden del subgrupo que genera, me da E, ¿no? Porque lo estoy elevando a su orden. Ok, entonces sí, en efecto, esta potencia es E. Ajá. Y fíjense, ahora lo pienso así, o sea, ahora asocio así, ¿no? G a este entero es E. Y por lo tanto, el orden de G minúscula divide a esa potencia. Y es menor o igual que esa potencia. Pero el orden de G minúscula pues es el orden de todo el grupo, ¿no? Porque pues, G mayúscula es cíclico generado por él, ¿no? Ok. Y claro que esta desigualdad es equivalente a esta otra desigualdad, ¿no? A simplemente divido entre el entero positivo M1. Ok. Por otro lado, pues claro que G a la M1 a esta potencia, y aquí estoy usando que este es un entero, es decir, que este es un entero, pues claro que ahí, por leyes de los exponentes, es simplemente G minúscula a la orden de G mayúscula, y eso pues es E, ya lo vimos. Pero eso significa que
fíjense, que el orden de este elemento, que es precisamente es menor o igual que la potencia. También ya lo probamos, es una de las caracterizaciones que vimos del orden de un elemento. Ok, pero fíjense, entonces ya probamos ambas desigualdades, ¿no? O sea, aquí está esta desigualdad y aquí está la desigualdad recíproca. Entonces, son iguales. Y fíjense, esto en particular me dice que sí, bueno, algo que ya sabía, que es que el orden de H1 divide el orden de G, pero además ya sé que el cociente es M1. Es decir, ya sé que el orden de H1 por alguien es el orden de G. Eso ya lo sabía. Pero ahora ya sé que ese alguien es M1, ¿no? Es decir, es el entero mínimo que mete al generador en H1. Ok. Similarmente, el mismito razonamiento me da esta otra igualdad. Y fíjense, tomé mis subgrupos del mismo tamaño. De manera que este es igual a este. Ya, pero pues ya acabé, ¿no? Entonces M1 es igual a M2. Ajá. Ok, M1 es igual a M2. Ajá, pero H1 es el subgrupo generado por G a la M1. G a la M1 es igual a G a la M2, por esto. Y el subgrupo generado por G a la M2 es H2, entonces ya terminé. Y entonces ya llegué a que mis dos subgrupos que tomé con el mismo orden son necesariamente el mismo subgrupo. De manera que tenemos, como dije antes, una descripción completa de los subgrupos de G, ¿no? Hay exactamente, por cada divisor del orden de G, hay exactamente un subgrupo que tiene ese orden. Ajá. Y de hecho sé cómo encontrarlo. ¿Por qué? Porque me basta encontrar esta potencia del generador G minúscula, y para encontrar esta potencia me basta tomar el orden de G y dividirlo entre el orden del divisor correspondiente. Es decir, lo que hice aquí. Ok. Por cierto, déjenme decir unas par de cosas como corolario, que ya he dicho, pero aquí está escrita como corolario, y es que si para un subgrupo considero el mínimo entero positivo que mete al generador en el subgrupo, este cuate divide al orden de G y además es el cociente correcto que es testigo de que el orden del subgrupo divide al orden de G. Ok. Bueno, vamos a seguir suponiendo que G es un grupo cíclico generado por G minúscula, y que es un grupo cíclico finito. Entonces aquí quizá debería yo agregar a finito. Sí, lo voy a agregar. Ok. Como vimos en la prueba del teorema previo, si tomo un divisor del orden del grupo, entonces el orden del subgrupo generado por este elemento de G mayúscula es precisamente D, ¿no? Así es como encontré, esto es lo que dije, ¿no? Que este tiene que ser el subgrupo de orden D.
la siguiente pregunta es, digamos, a ver, aquí a lo que llego es a que si empiezo con un divisor D, ajá, y considero este entero, el entero orden de G entre D, sé que el subgrupo generado por este elemento tiene orden D. Claro que más generalmente, pues yo sé que si me dan cualquier potencia de G minúscula, digamos G a la M0, yo sé que puedo considerar el subgrupo de G mayúscula generado por este elemento. Y mi pregunta es, ¿qué orden tiene ese subgrupo? ¿No? O sea, yo sé que en el caso particular en el que este es orden de G entre un divisor, entonces el orden de este es el divisor, ¿no? O si quieren que el orden es G entre esa potencia, si es que M0 divide al orden de G. Y ahora quiero saberlo en general, ¿no? Aunque M0 no divida, ¿no? Ok. Pues, ok, pues escribimos G mayúscula como grupo generado por G minúscula. Acuérdense, estamos suponiendo que el grupo es finito. Tomo mi entero arbitrario para considerar la potencia arbitraria correspondiente. Ajá. Y lo que sucede es que el orden generado por esa potencia arbitraria, el grupo generado por esa potencia arbitraria, es igual al subgrupo generado por este divisor del orden de G. Es decir, el máximo común divisor entre M0 y el orden de G. O sea, resulta claro, ¿no? O sea, yo ya sé que cuando considero este subgrupo H puedo escribirlo como el subgrupo generado por G a la algo, donde el algo es el mínimo entero que mete al generador dentro del grupo, ¿no? Okay, y yo sé que ese algo, pues, que es mi M0 de antes, divide al orden de G mayúscula, ¿no? De manera que empezando con mi potencia arbitraria de ahora, esta potencia arbitraria, pues lo primero que tengo que hacer es producirme algún divisor del orden de G que sea para considerar el candidato correspondiente, ¿no? Y pues qué mejor forma que tomar el máximo común divisor de lo arbitrario que tienes con el orden de G. Entonces, digamos, esa es una forma en la que uno puede decir, ok, así es como se me ocurre la posible respuesta. Y claro, ya después hay que probar que lo que a uno se le ocurre, pues es en efecto la respuesta correcta. Ok, y esto implica entonces que el orden de este subgrupo, el orden de este elemento, es pues el orden de G dividido entre este divisor. Y eso contesta la pregunta de si tomo una potencia arbitraria del generador, ¿cuál es el orden del subgrupo que genera? Pues es este. Ok, pues vamos a probar. De nuevo vamos a todo resulta ser consecuencia del teorema del algoritmo de la división. Y pues, no vamos más que dividir. Bueno, pues tomemos el máximo común divisor, le llamamos D, de manera que es posible expresarlo como combinación z lineal de los dos enteros involucrados. Recuerden que estos enteros, S y T, de hecho, puede uno calcularlos aplicando repetidamente
el algoritmo de la división. Ok, y entonces, pues tomo G a la eso, ¿no? G a la esto. G a la D es entonces G, pues claro, esto es D. Ok, leyes de los exponentes me dicen que es G a la esto más, perdón, G a la esto por G a la esto, pero G a la esto es E. Entonces, solo, digamos, esto sobrevive, y esto claro que está en el subgrupo generado por G a la M0. Ok. Y eso me dice, digamos, la parte difícil, que es que G a la D, que el subgrupo generado por G a la D está contenido en el subgrupo de mi interés, ¿no? Ahora, por otro lado, la parte fácil es que, pues yo sé que M0 es divisible entre D, ¿no? por la forma en la que fue tomado D. Ok, de manera que sé que existe un entero, de manera que M0 es D por ese entero. Bueno, y el resto es ley de los exponentes. Entonces G a la M0 también está en el subgrupo ahora generado por G a la D. Y ya, y entonces tiene uno la igualdad entre este subgrupo y este subgrupo. Y ya, y es todo, ¿no? Porque ya sé que entonces que el orden de este subgrupo es el orden de G dividido entre este. Y eso es exactamente lo que afirmé. Como corolario, si a mí me dan dos potencias del generador y me preguntan, ok, esas dos potencias, ¿cuándo generan el mismo subgrupo? Pues la respuesta es, pues cuando sus máximos comunes divisores con el orden del generador coinciden. Ok, y entonces, pues hasta ahorita el estudio de los grupos cíclicos finitos, grupos cíclicos infinitos, realmente la situación es mucho más sencilla porque, bueno, todavía no vemos la noción de isomorfismo, pero vamos a ver que cualquier grupo cíclico infinito es necesariamente isomorfo a Z, con un isomorfismo que manda el generador, ya sea en 1 o en -1. Y es muy sencillo calcular todos los subgrupos de Z. Todo subgrupo de Z es de la forma nz para algún entero n, ¿no? Es decir, todo subgrupo de Z necesariamente consiste de los múltiplos de algún entero fijo, ¿no? N. Y eso concluye la descripción de todos los subgrupos de un grupo cíclico arbitrario. Y con eso termino la clase de hoy. Vamos a ver muy pronto que esto de que el orden de un subgrupo divide al orden de G, es decir, que si tengo un grupo cíclico finito y entonces perdón, aquí, que si tengo un grupo cíclico finito, entonces el orden de cualquier subgrupo divide al orden de G, vamos a ver muy pronto que eso es un fenómeno general, ¿no? Es decir, que no depende de la ciclicidad, ¿no? Es decir, que es válido aunque el grupo finito no sea cíclico. Organicé las cosas de esta manera para no estar desviándome siempre a enunciar los corolarios para grupos
cíclicos en todo momento. Em,